Bienvenidas, mis imperfectamente geniales. El día de hoy tengo conmigo a Rebeca Rojas. Ella está especializada en contextos de empatía y hoy vamos a hablar de empatía saludable en las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque a veces no podemos poner ciertos límites que nos van a ir dando una relación laboral que sea fructífera, que sea productiva y que sea en beneficio de ambas partes. Así que, como le digo a todas mis invitadas, Rebeca, ¿quién es Rebeca Rojas para Rebeca Rojas? Bienvenida. Gracias, Esther, por la invitación. Súper agradecida de estar acá. Bueno, Rebeca Rojas es una persona, un individuo. Considero que soy una persona, una mujer empática, una mujer consciente que hoy quiere transmitir a las personas todo ese conocimiento que tengo, no solo porque lo he leído, lo he estudiado, sino porque lo he vivenciado. A nivel académico, pues estudié comercio internacional y finanzas, pero mi vocación es una vocación de servicio, de bienestar integral. Me considero una persona, bueno, como todas las mujeres, multifacética, capaz de enfrentar retos en ámbitos distintos, en la casa, a nivel de salud, que me cuido a nivel intelectual, en compañía con otras personas. Entonces pienso que si una palabra me definiría sería integral. Integral porque me gusta explorar, porque me gusta conectar todo lo que veo para mi diario vivir. No siento que porque haga yoga no puedo estar en una oficina, no siento que porque yo esté en una posición de liderazgo no logre empatizar con cargos que estén por debajo de ese puesto de liderazgo. Entonces ahí yo siento que no solo soy integral, sino flexible. Y así me definiría, como una mujer integral y flexible. Excelente, muy bien. Entonces, la primer cuestión que yo creo que todo mundo quiere aterrizar es, para ti, ¿qué es la empatía? Bueno, para mí la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos, también otros animales, pero en este caso sería el ser humano, de conectar emocionalmente e intelectualmente con lo que está pensando y sintiendo la otra persona. Buscar dentro de nosotros una experiencia similar que nos permita conectar y entender para validar lo que la otra persona está sintiendo y pensando. Básicamente es esa capacidad que tenemos de conectar en sentimientos y en pensamientos con lo que el otro está vivenciando. Ok, y dices que también los animales, ¿como cuáles animales? Los delfines. Los delfines. Los delfines son uno de los animales más empáticos por excelencia. Se entiende también que los elefantes también tienen esta noción de empatía y de comprensión. Los elefantes también. Los elefantes también, sí. Fíjate qué cosa más maravillosa. Muy bien. Bueno, pues entonces empecemos hablando por esta empatía saludable. ¿Y cómo se ve la empatía saludable en una empresa? La empatía saludable dentro de una empresa, desde mi punto de vista, se ve como esa capacidad que tiene no solo el empleado, sino el líder, de poder conectar con las dificultades y los retos que está enfrentando su entorno. Si yo soy gerente y tengo un equipo a mi cargo, yo tengo esa capacidad de ver qué retos está enfrentando mi equipo de trabajo y al verlo conectar emocional y mentalmente con ello. O sea, estamos enfrentando, por ejemplo, en el área contable, que ya viene la fecha de la declaración de renta. Entonces yo sé que en ese momento mi equipo de trabajo va a estar no solo sobrecargado de trabajo, de actividades, sino también de una presión emocional por cumplir un límite de tiempo. Mi empatía en ese entorno como jefe me permitiría pues ayudarlos a decidir qué realmente es lo valioso, ver en el día a día algún cambio
en software, algún cambio en leyes que me permita hacer del trabajo de mi equipo algo mucho más sencillo, más dinámico y más fluido. Si, por ejemplo, a nivel personal hay una persona que está pasando por un problema personal, es esa capacidad como jefe de poder decir, te entiendo, sé que estás pasando por una pérdida, pero necesito que este trabajo o este informe esté listo para esta fecha. ¿Crees que lo puedas tener? Y si no lo puedes tener, poder darle dentro de esa empatía la posibilidad de decir que no, pero buscando una solución. No lo puedes tener para esta fecha, ¿para cuándo? No lo puedes hacer tú, ¿cómo lo podemos solucionar o a quién se lo puedo delegar? Entonces conecto con lo que tú estás haciendo, pero busco solucionarlo. No desvalido lo que tú como persona, como individuo estás sintiendo, pero tampoco permito que eso sea la excusa para no cumplir con las metas y con los objetivos de la empresa. Como líderes, a veces, y sobre todo las mujeres, nos cuesta como poner esos límites a esa empatía y nos... Antes de que vayas con los límites, ¿qué sucede aquí en México? Bueno, no sé si ya notaron que mi querida invitada Rebeca tiene un acentito, ¿verdad? Ella es de Panamá, estamos conectados directos desde Panamá. Entonces, aquí en México usamos el término de bomberazo. Cuando llega algo que dices, esto es urgente y lo entregas o lo entregas. ¿Qué sucede con la empatía cuando estamos en esta situación de yo empleado me tengo que ir y yo jefe tengo que cumplir? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí entra la negociación. La negociación y entender primero si mi empleado es un empleado que siempre me cumple y ese día tiene algo importante que voy a hacer yo como empleador o como jefe. Te puedo comprender, te lo puedo pasar, puedo darte el apoyo de otra manera, puedes tenerlo antes del tiempo. Es evaluar las condiciones, porque tú no te estás conectando o tú no estás tratando con ese empleado desde hoy. Tú estás conviviendo con ese empleado y entiendes su ritmo de trabajo desde hace algunos meses mínimo, desde hace algunos años, porque a veces son empleados que tienen dentro de la compañía 10 años. Entonces, ya yo como empleador también sé reconocer qué es cada empleado, qué fortalezas puede tener cada empleado, qué debilidades puede tener cada empleado. Y a partir de ahí yo puedo tomar una decisión. O se lo pido sabiendo que me va a decir que no, o se lo pido sabiendo que me va a decir que sí, pero lo va a hacer mal, o simplemente negocio con mi superior inmediato si la fecha puede ser movida. Evalúo allí también si lo puedo hacer yo. Dependiendo de lo que yo vea del empleado, que ya yo sé cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pues yo puedo tomar unas decisiones. Lo negocio, necesito... Aquí entra de lleno lo que es el criterio del nivel jerárquico. ¿Cuántas veces nos topamos con jefes que son o me lo entregas o me lo entregas? Claro, porque hay una falta de empatía, porque es que la empatía nos vamos a los extremos, o no la siento o la siento en exceso, y no es sano. Entonces, cuando hablo de empatía saludable es que a pesar de que yo te comprendo, también entiendo mi posición. Yo entiendo que quizás tú no te puedes quedar porque, por ejemplo, las mujeres a veces necesitamos salir para recoger a nuestros hijos, que es algo que nos priva dentro de la oficina. Pero también puedo entender que mi jefe puede esperar. Entonces, ¿hasta dónde mi empatía y mi comprensión? Bueno, llama a alguien que busque a tu hijo o pídele a alguien que lo traiga mientras tú haces el trabajo. Es estar orientado a la solución tomando en consideración las dificultades que cada uno está teniendo, los retos. Porque también podría ser que yo como gerente estoy teniendo como una presión por parte de atrás de los directivos. Entonces allí queda también que mi equipo sea empático con eso, porque la empatía va en doble vía. ¿Sí me explico?
Yo puedo ser empático contigo, que eres mi empleado, pero como empleado tú también tienes un compromiso con la empresa y como empleado tú también tienes que entender cuáles son los objetivos que se deben cumplir en determinado momento. Pero es ahí donde se unen y se pueden encontrar puntos en común, cuando la empatía es en doble vía y es sana. Yo no me cargo de tus problemas, los entiendo. Y el empleado tampoco se carga de mis problemas, pero los entiende. Y los dos vamos a buscar una solución que nos beneficie a ambos. Muy bien. Y eso viene ahorita a darnos el tema de los límites que estabas mencionando. ¿Cómo empiezas tú a trabajar límites dentro de una relación laboral? Bueno, la principal manera que yo encuentro de tener límites es teniendo claro cuáles son mis funciones. Ese es el primer límite que nosotros necesitamos tener. Si yo no sé cuáles son mis funciones, puedo sobrecargarme como empleado. Si yo no sé cuáles son las funciones de mis subordinados, puedo de alguna manera, consciente o inconsciente, llenarlo de cosas que no son relevantes o que él no está capacitado o calificado para hacer. Entonces, el primer límite y que debería ser por escrito es funciones. ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuál es mi horario? Y qué es negociable y qué no es negociable. Dentro de estas funciones, ¿qué es negociable? Por ejemplo, un límite que podría no ser negociable dentro de una empresa es la declaración de renta al 31 de marzo, que se declara aquí en Venezuela. No sé si en México también la fecha De las tope es el 30. personas morales y de las personas físicas es en abril. Ok, entonces de las personas morales el 30. Declaración anual. Sí. Exacto, entonces ya eso es un límite claro en el que todo el equipo, y me voy a la contabilidad quizás porque es lo que más conozco, pero si hablamos del equipo de marketing y tú tienes un evento el 1 de mayo y todo tiene que estar contratado para el 28 de abril, esa es tu fecha límite. Ahí empezamos con un límite claro. Ya a partir de ahí, entonces empezamos a tener límites con cada uno de los empleados y sus personalidades. Y no es que seamos psicólogos, bueno, algo tenemos que tener de habilidades psicológicas y pedagógicas para poder tratar con nuestros empleados, pero es empezar a ver cómo se comporta cada uno de nuestros empleados. Y esa es una habilidad que vamos teniendo, que vamos adquiriendo con el tiempo. Ya nosotros podemos como identificar qué empleado es problemático, qué empleado es muy colaborador, qué empleado se sobrecarga, qué empleado no sabe ponerse límites él mismo y se sobrecarga y a todo le dice que sí. ¿Sí me explico? Y quizás no es verlo para juzgarlo o verlo para yo sobrecargarme, es verlo para darle como ese empujoncito. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, yo era de las que le decía sí a todo, y sí, 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 y había un problema y me costaba mucho expresárselo a mi jefe inmediato, que aparte era el dueño de la empresa. Pero él sabiamente me llamó y me dijo, y me puso ese límite, no dejes de llamarme por cualquier cosa que esté pasando. Tú estás aquí para resolver un problema. Y yo sé que cuando tú me llamas, no es para darme una buena noticia. Tú me llamas porque hay un problema que resolver y necesitas que yo lo resuelva. Y necesito que tú tengas confianza en mí de que yo voy a esperar esa llamada para ayudarte. Entonces, qué importante que él como jefe y como director entiende sus límites, entiende el compromiso que él tiene con su empresa, pero también vio en mí una debilidad, esa falta de poder hablar y expresarme. El cómo lo voy a resolver, voy a tratar de resolverlo por mi cuenta, hasta que el problema era muy grande y obviamente lo que se pudo resolver en un día se termina resolviendo en 3. Pero qué sabiduría y qué empatía tuvo él al darme la confianza de decirle, llámame, porque yo estoy consciente de que tú tienes problemas que resolver, dificultades dentro de la compañía. Una interacción, por ejemplo, yo trabajaba en ese momento en el área de importaciones y necesitaba pagar a proveedores.
Entonces, ese era uno de los problemas. Necesito que el pago quede para tal fecha, porque si no nos dan un recargo, por ejemplo. Entonces, son algunos de los ejemplos que yo puedo decir de los jefes en su capacidad para ver por lo menos un perfil general de lo que cada empleado va dando. Porque es que en la convivencia uno va viendo el que se sobrecarga, el que toma mucho café, el que habla demasiado, el que le cuesta cumplir con los tiempos, o el que es demasiado eficiente. Entonces allí nosotros vamos jugando, porque también cada uno va teniendo una fortaleza única. Por ejemplo, yo le decía que sí a todo y cumplía mucho. ¿Sí me explico? Y eso, por un lado, era una ventaja, pero si se trataba el juego, como decimos allá en Venezuela, entonces, ¿qué hacía? Iba a demorar todo por no consultarlo. Eso era una debilidad. Y él supo jugar con eso. Tu fortaleza de poder decirle que sí a todo y cumplir, a tu debilidad de no querer, de querer resolverlo todo tú sola. Entonces yo pienso que eso forma parte no solo de la empatía que él me expresó, sino de esa capacidad que como líder él tuvo de darme la confianza. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de mi capacidad de conectar con él y de recibirlo, de poder decir, oye, de verdad estoy fallando en esto y necesito soltarlo. Así que yo pienso que allí va primero un límite escrito y luego un límite que nosotros vamos formando subjetivamente. Sobre la base de estudios, qué perfil tiene mi empleado, qué estudios tiene mi empleado, qué horario tiene mi empleado, por ejemplo, en una tienda de ventas de ropa o en un supermercado, la cajera, cuáles son sus funciones, qué horario tiene, qué fecha de descanso tiene, las vacaciones, cuántos hijos tiene, porque en la medida que más hijos tiene, también tiene una carga quizás mucho mayor y posiblemente yo voy a tener que no le puedo exigir lo mismo que a una muchacha joven que está empezando, que tiene quizás más enfoque en eso. Entonces ahí digo, suena que es mucho, pero yo pienso que la experiencia y los años que uno va trabajando con el público nos hacen agudizar esa visión. Entonces allí hablamos de dos límites. El físico escrito, en el que yo tengo mis funciones y mi horario claro, y también el que nosotros como personas vamos viendo en esa interacción. Como decimos, la vida no es lineal y vamos teniendo etapas en las que tenemos que ir haciendo los ajustes. Y para eso hay que tener la flexibilidad de las dos partes de ir empatando, adaptando ese nuevo ciclo de vida por el cual esté pasando la empresa por un lado y por el cual esté pasando el colaborador por el otro. Correcto. Perfectamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo podemos poner otro límite saludable, pero ahora del otro lado? Ya vimos el del empleado, ahora del otro lado, del jefe. ¿Qué pasa con estos jefes que a veces se les pasa la mano? Y ya al rato resulta que ya tienes que ir por el niño a la oficina del jefe, que tienes que ir por la lavandería, que tienes que ir por el almuerzo. ¿Qué sucede del otro lado? ¿Cómo un empleado, por miedo a perder su trabajo, pueda hablar sin que tenga una consecuencia negativa para él? Bueno, allí prácticamente la respuesta me la das y es el hablar asertivamente. El tema con el hablar desde una posición de subordinación es que hablamos con miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces básicamente hemos crecido en una cultura en la que la intimidación ha sido la forma de hacer que la gente trabaje. Así que nosotros vamos así como que si no trabajo pierdo el empleo y la cosa está muy difícil, no voy a conseguir otro. Pero es importante que nosotros empecemos a hablar, aunque nos sintamos intimidados, y tener confianza en el punto de vista que tenemos respecto a una situación. Hablar asertivamente, con un tono de voz apropiado. No te puedes acercar a un jefe, quizás autoritario, pero ¿será que me puedo ir? No, no estoy pidiendo permiso. Mi hija, necesito recoger a mi hija o tengo una reunión importante, puedo quedarme 10 minutos más, 15 minutos más. O por lo menos hoy, jefe, no me puedo quedar ni siquiera un minuto más. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces también está el tema de
ser proactivo y ofrecer una solución. Hoy no me puedo quedar. Ya ahí estás hablando de un tema, estás estableciendo un límite, el que hoy no me puedo quedar, por ejemplo. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Usted me permite entregar ese informe más tarde o quizás llego a mi casa y después de atender a mis hijos puedo redactar algo y enviárselo? Es quizás primero soltar el miedo. Segundo, hablar desde la asertividad. Tercero, respetar tú mismo tus propios derechos, porque si tú no los respetas, pues no vas a dar el ejemplo. Y el problema, cuando hablo de esto, ¿qué pasa? En las oficinas, pasa en los colegios, pasa en muchos sectores que por miedo a las represalias no hablamos. Pero si nos quedamos callados, no estamos tampoco solucionando el problema. Porque si una persona se para dentro de la oficina y establece un límite que es respetado, las demás personas van a poder sentirse en confianza de poder establecer límites. Para que esto pueda suceder de esta manera tan bonita como ya la estoy diciendo, en el que haya como un equipo, el jefe tiene que crear el clima de confianza. El clima de confianza para que se dé. No, a veces estas personas como que se quedaron en una era muy atrás, en la que todo era represión, en la que tiene que salir ya, en las que son muy cerrados a escuchar. Pero si uno no se lo dice, jamás van a tomar conciencia. Entonces yo pienso que ahí sí es empezar a educar, a educar, a educar. Mi jefe, por ejemplo, un ejemplo, mi jefe es autoritario, mi jefe no acepta un no por respuesta, hay que educarlo. O me quedo y acepto el atropello, o colaboro a la solución de voy a hablar con asertividad y voy a poner mi límite porque humanamente no puedo quedarme. Es un ejemplo. Hablar, hay que hablar. Me parece el más acertado posible y yo aquí agregaría, si no puedes llegar a un estado de comunicación donde ambas partes puedan ganar, tener un clima laboral estructurado de confianza con resultados, pues tal vez no sea tu lugar. Correcto. Correcto. Va en ambos sentidos. Tal vez no sea tu lugar ni como jefe ni como empleado. Y esa frustración lo único que va a hacer es ir cayendo en detrimento de la relación laboral y va a afectar directamente a la empresa. Y yo pienso que lo bonito de esta época es que tanto los jefes como los empleados estamos más involucrados y sabemos más, tenemos nociones de lo que es el objetivo de la empresa, tenemos nociones de que nos gusta ser parte de algo y eso hay que aprovecharlo. Quizás estamos tratando con una persona que no se ha educado, que es jefe y no se ha educado en esta parte de empatía, pero tiene claros los objetivos de la empresa y su necesidad y su prioridad es que se cumpla. Entonces métete por ahí, dile, entiendo que la prioridad para ti es que se cumpla este objetivo. Yo te estoy validando, estoy entendiendo que tú tienes como meta cumplir esto, pero tú también tienes que entender aquello. Entonces, sí juega mucho esa comunicación asertiva. Y si, bueno, uno no nace para cambiar a los demás cambian, uno da como una señal de que esto podría ser y funcionar mejor, y si no se puede, pues como tú dices, mudarse. Pero aprovechar el ímpetu que estamos teniendo hoy en día, en el que la sociedad es mucho más abierta al cambio y a escuchar sugerencias. Yo creo que sí estamos en una época sumamente importante en cuanto a crear ese clima de confianza y de empatía saludable. Me gusta. Y ahora vamos del otro lado. Se está dando en las empresas actualmente que la convivencia ya intergeneracional, baby boomers, generación X, Y, Z, millennials, empieza a ser un factor decisivo en las relaciones laborales. Y entonces crear este estado de empatía, cuando yo, un baby boomer, estoy acostumbrado a decir, esto se hace, y un millennial dice, no estoy a gusto y me voy, ¿qué empieza a pasar ahí? ¿Cómo podemos esta intergeneracional, este estado intergeneracional, cómo podemos vivir
o crear esta empatía cuando alguien viene un poquito ya determinado por esa cerrazón de decir, es que no estoy a gusto y ahora sí ya me voy. A mí me dijeron que no estaba a gusto y ya me iba. Bueno, es un reto que también, si bien estamos muy abiertos al cambio y a escuchar, es un reto porque para que haya empatía tiene que haber respeto. Ok. Un autorrespeto, un Y ese autorrespeto. respeto, perdóname que te interrumpa con todo mi respeto, es un factor que se ha ido perdiendo con las generaciones y creo que es lo que ha dado en detrimento de que no se puedan de las anteriores generaciones a las actuales que están laborando tener esa empatía. No la hay y yo sí es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo sí he visto que los baby boomers y los millennials respetamos mucho la creatividad. Digo, no tengo una estadística ni nada, es lo que yo he visto y percibo. Respetamos mucho la creatividad de las generaciones que vienen atrás, nos damos cuenta de sus habilidades con la tecnología. Quizás nos empezamos a sentir un poco dinosaurios y nos sentimos mal, también por esta campaña de que eso es lo más importante, de que son generaciones con un dominio extraordinario, con una habilidad emocional, pero que no es tan real. Y hemos caído en el desmérito de lo que hizo la baby boomer y de lo que hizo el millennial. O sea, si tú como Gen Z utilizas un teléfono es porque las generaciones anteriores trabajaron para que tú lograras eso. Fue esa la generación que programó. Yo no estoy de acuerdo y es algo que a mí me toca muy de cerca, me sensibiliza mucho, el que para que ir a la universidad, para que ir al colegio, Correcto. esos matemáticos, o sea, gracias a esos algoritmos que desarrollaron mentes brillantes, tú tienes hoy la capacidad de desarrollar tus charlas con la inteligencia artificial. Y yo creo que tenemos no solo que respetar, sino honrar ese legado que nos están dejando, porque realmente es una herencia, es un legado que nos está dejando la generación baby boomer y también la millennial, que estamos como en ese medio. ¿Cómo logramos esa empatía? Reconociendo el legado que nosotros estamos dejando, no esperando que nos lo valide la generación de abajo, que nos pasa mucho, que ahora nos sentimos como menos porque no tenemos esa rapidez, nos sentimos menos porque no tenemos esa frescura. No, tenemos que empezar a valorar lo que hemos dejado. Hemos dejado estructuras, hemos dejado acuerdos, hemos dejado respeto a otras generaciones, hemos resaltado valores. Quizás no es lo que nosotros estamos acostumbrados por ser generaciones quizás más antiguas, pero hemos dejado. Y en la medida que nosotros empecemos a reconocerlo, a respetarlo, podemos transmitirlo. El que alguien me diga a mí dentro del sector laboral, por ejemplo, que ir a la universidad no tiene propósito, pues yo no lo toleraría con una sonrisa y asintiéndolo. Yo sería una persona muy crítica, dejándole saber que gracias a que muchas personas fueron a la universidad en muchos ámbitos, hoy podemos tener programas, software de contabilidad que nos hacen el análisis. Antes eran esos libros en los que nosotros no podíamos tachar, hoy tú puedes corregir un asiento. Algo tan sencillo como, y se me va a caer la cédula, se me va a notar la edad, pero en mi época, en mi época eran trabajos a mano en las que yo tenía que gastar 5 y 6 hojas si me equivocaba. Hoy tú haces un Word, borras y vuelves a imprimir. Le das al dedito y vuelves a imprimir. Eso hay que respetarlo, eso hay que honrarlo. Y a partir de ese respeto y de esa honra, creamos una empatía, porque yo entiendo que ya esa generación dio lo que tenía que dar. Y me dio Correcto. la base para seguir adelante. Entonces allí sí pienso que el respeto es fundamental para generar empatía, solidaridad entre las distintas generaciones. Fantástico, Rebeca. Y
Bueno, ya estamos acercándonos, parece que no, pero rápidamente se llegan Sí. 30 minutos y bueno, nos podemos extender un poquito más, no hay problema, nadie se está yendo. Y me gustaría, me encantaría, porque todo esto está abocado a empresas ya formalizadas con un cierto grupo de empleados, jefes, niveles jerárquicos. ¿Qué pasa si vamos a trasladar esto a las emprendedoras, a los emprendedores de hoy en día? Bueno, mira, que sí, sí me ha parecido curioso el tema de las emprendedoras y bueno, de los emprendedores también. Tienen tanto que hacer, tienen tanta información que manejar, cuando un punto sumamente álgido en el tema del emprendimiento es el cliente. Es Ok. ese desborde de empatía por el cliente, el querer satisfacer totalmente las necesidades del cliente, hace que nos perdamos. Y eso no nos lo podemos permitir como emprendedoras. Es un tema muy fuerte para trabajar en los emprendimientos, la empatía con límites, hasta dónde yo puedo darle al cliente. Y por ahí en ventas había una frase que decía que en el pasado el cliente tenía la razón, siempre tenía la razón, aunque no la tuviera. Hoy en día he escuchado que dice, el cliente no siempre tiene la razón, pero tiene su razón y tiene su motivación. Y yo, como emprendedor que quiero satisfacer sus necesidades, tengo primero que sí, ser empático, entenderlo, escucharlo, conectar con él, pero conectar conmigo y saber si yo tengo la capacidad de satisfacer esa necesidad. No porque yo no le pueda ofrecer una solución, me debo sentir menos, ni tampoco tengo que sobrecargarme con todo lo que el cliente pide, porque humanamente nunca vamos a poder satisfacer el 100% de sus necesidades. Entonces, ¿cómo maneja un emprendedor la empatía saludable? Entendiendo a su cliente, entendiendo a sus proveedores, entendiendo a su equipo de trabajo, pero también entendiéndose a sí mismo y estableciendo límites, incluso límites mentales y emocionales para no castigarse porque no puede cumplir con un cliente. Que tú no puedas cumplir con un cliente no significa que no seas un buen emprendedor o que tu servicio no sea bueno, simplemente es un cliente distinto. ¿Qué pasa con los emprendedores? Que se sobrecargan muchísimo. ¿Por qué? Porque hay clientes que vienen y te cuentan todo lo que les está pasando, todas sus dudas, todos sus problemas. A veces lloran, a veces se enojan y uno quiere, por hacer brillar o por impulsar su trabajo, resolverlo todo y te cargas. No, tienes que tener un límite y saber que comprender al cliente no siempre es resolverle el problema. A veces es mucho más sano decirle, no te puedo ayudar directamente, pero te puedo recomendar a alguien. Esa persona te va a tener en mente como alguien que sabe resolver y como alguien que tiene contactos que lo pueden ayudar. Y cuando tenga otra duda, posiblemente te va a llamar y te va a decir, ¿conocerás a alguien que me ayude con esto? Fantástico. Entonces, es quizás ser empático, conocerte tú, saber cuál es tu límite y ser lo suficientemente humilde para decir, yo no puedo darte la asistencia, pero sé quién te puede ayudar. Y si no lo sabes, lo investigas. Es increíble, Rebeca. Diste en el clavo duro, certero, con las soluciones que a veces tratamos de darle a todo el mundo cuando es más coherente decir Correcto, no puedo. Hasta aquí correcto. llego y hay alguien más que te puede apoyar. Fantástico, Eso. me encantó la charla, de verdad estoy fascinada. Sabía de tu profesionalismo, pero me dejas boquiabierta. Ay, Felicidades, gracias, te lo gracias. agradezco mucho. Y yo creo que nos va a ayudar mucho a todas estas eh, en cuestiones de emprender, cuando estemos tratando de dar soluciones, pero sin olvidarnos que si no, bien no tenemos empleados, tenemos roles, ¿cierto? Correcto. Y esos deben establecerse con límites claros
y sobre todo aprender a comunicar la mamá con la empresaria, con la esposa, con la amiga y empezar a establecer esos límites sanos, comunicar en cada uno de esos roles qué es lo que estás buscando para que puedas tener una empatía saludable en todas estas áreas de tu vida. Claro que sí. Me encanta. Quería, no, encantadísima yo de la oportunidad de poder hablar de esto y quisiera dejar una reflexión final y es que la empatía saludable significa conectar con los demás sin perderte tú mismo. La empatía saludable es conectar con los demás sin perderte tú mismo. Fabuloso, Sí. conectar. De verdad es fantástica, me encantó. La vamos a Muchísimas gracias. post por ahí. Pues muchas gracias, Rebeca, por tu tiempo y sobre todo por toda tu sapiencia que nos dejas aquí. Y sé que nos va a servir mucho a todas aquellas que volvamos a ver la charla. Y pues te agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Esther, por la invitación, de verdad agradecidísima. Gracias. Y gracias a ustedes, mis imperfectamente geniales. Recuerden que pueden ver esta transmisión en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle like para que podamos seguir creciendo y trayendo a estas invitadas espectaculares. Déjanos tus redes sociales, Rebeca, por favor, para que te sigan. Estoy en Yoga y Aceites en Instagram y bueno, por ahora eso estoy empezando. Más adelante, bueno, en mi Instagram, Yoga y Aceites, estaré publicando mi canal de YouTube. Perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.